Vamos a ver el SEO, lo que sería Search Engine Optimization, el cual nos permite a nosotros optimizar nuestro contenido para los buscadores, para que fácilmente puedan encontrar nuestro contenido de manera orgánica. Esto también pertenece, al igual que hemos visto, de email marketing, de social media y del marketing de contenidos, también pertenecería precisamente a la forma en la cual nosotros trabajamos a través de estas estrategias. Entonces acá tendríamos SEO, enseguida vamos a ver SEM y luego video marketing. En cuanto al SEO, entonces estaremos aludiendo a las características que nosotros podríamos tener de nuestro sitio web para poder posicionarlos en los primeros puestos de los buscadores. Entonces, principalmente, y eso hemos resaltado muchas veces, la importancia que tendría Google como buscador. Principalmente nos centramos en Google. Es que resulta que el alcance de otros buscadores no es tan grande como de Google. La presencia de Google casi es absoluta o total en relación a otros buscadores. Y nosotros ya anteriormente hemos dicho que Google tiene el 77% de cuota de mercado, o sea, de la disponibilidad en relación a todos los demás buscadores. Todos utilizan Google, por eso hemos dicho que incluso la palabra lo ha convertido en verbo googlear, el cual representa ya la importancia y el grado de importancia. Sí, podríamos enfocarnos en Bing o en Yahoo, pero como es tan poco, tan solamente el 7% o el 5%, entonces no lo vemos muy conveniente actuar sobre el mismo. Entonces preferimos actuar directamente sobre Google y a través del mismo vamos a poder hacer el SEO. ¿Qué significa esto del SEO? Sería que ahora cuando queremos nosotros encontrar información, lo primero que hacemos es entrar a un navegador de internet, sin importar cuál fuese, ya sea Chrome, perteneciente también a Google, Google Chrome, o Mozilla, o lo que sería Safari, o cualquier otro, pero buscamos precisamente en esos navegadores web lo que es Google. Entonces ingresamos a Google y buscamos algún contenido relevante. Lo que sería el SEO entonces sería la forma de nosotros de optimizar nuestro contenido para que nos aparezca de manera orgánica, natural en los primeros puestos. Eso es sumamente importante. Si vengo aquí y hemos ingresado a google.com y vengo y digo hoteles en Cochabamba, por ejemplo, o en Bolivia, entonces acá vemos que estos que tienen acá dicen anuncio, esto es SEM, más adelante lo vamos a ver, hasta aquí, y nos da incluso unas pistas más. Pero a partir de aquí ya no dice anuncio en este recuadro verde que observamos. A partir de acá podemos apreciar ya precisamente los alcances orgánicos. Entonces esta empresa aquí de boliviaentusmanos.com es el que ha hecho el mejor posicionamiento según la palabra que acabamos de buscar, hoteles en Bolivia. Esto es lo que es el SEO precisamente. Ha optimizado su contenido. Enseguida vamos a ver todas las cosas para estar entre los primeros puestos. Es sumamente importante ello. Si estamos entre los primeros puestos, probablemente nuestra marca se ponga de mejor manera, se ubique de mejor manera entre la competencia. Si busco mucho más concreto, por ejemplo, dentro de Bolivia, que sería Cochabamba, aquí, entonces ya es otra palabra. Cochabamba es mucho más concreto y específico. También nos aparece acá anuncios con SEM, y acá a partir de aquí ya no tiene ese símbolo de anuncios. Entonces esto sería el posicionamiento orgánico, el SEO que ha hecho. Entonces aquí dice los 30 mejores hoteles. Esto de booking.com probablemente sea una de las páginas mejor posicionadas según la palabra que acabamos de colocar en el buscador, al igual que los que lo siguen. Prácticamente a partir de la 10ª posición ya no esté muy consolidado la empresa, la institución o la página web que quiere precisamente posicionarse. Tenemos que tener muy en cuenta. Más aún, si nosotros hemos organizado y configurado la forma en la cual va a buscar todo el contenido, entonces a partir de 10 en 10 o de 20 en 20 puede buscar el resultado. Si ingreso acá a la parte de preferencias, puedo configurar la búsqueda. Entonces en mi caso he puesto más de 100, puedo poner de 10 en 10, que es mucho más rápida resulta. Simplemente lo voy a guardar
y eso es todo. Entonces, cuando ahora busco Hoteles Cochabamba, la cuestión es de que nuestro posicionamiento SEO, en nuestra optimización de nuestro contenido para que aparezca en los primeros puestos en este lugar, tiene que estar antes de que nos aparezca esto de aquí. Porque si vamos a la paginación al segundo, entonces prácticamente ya hemos perdido lo que sería nuestra ubicación, nuestra presencia en internet. Es muy difícil, la mayoría no ingresa hasta el segundo, tercero, ni cuarto, ni nada de estos. Y ya, aunque haya la paginación lógicamente, pero es muy difícil que alguien persista y siga buscando más contenido. Entonces generalmente se dejan llevar por los primeros 10 resultados de este lugar. Muy bien, entonces el SEO consiste en eso, en estos resultados que observamos aquí, y la mejor manera de hacer SEO es con determinadas características. Pero ¿cómo se hace esto? Entonces utilizamos nosotros diferentes recursos, por ejemplo los tags, enseguida vamos a ver esto de los sitemaps, enlaces internos, al igual que los backlinks, que serían enlaces externos, también la antigüedad de nuestro sitio web. Todo eso va a determinar nuestro posicionamiento entre los primeros lugares, así que debemos tener muy en cuenta ello. No existe un estándar, algún tipo de normas generales absolutas que nos van a permitir la ubicación en los primeros puestos de los resultados. Es que resulta que Google constantemente está optimizando, mejorando su buscador, viendo cómo ofrecer el mejor contenido posible a todo ello. Entonces, gracias a su inteligencia artificial, gracias a su araña de Google que va escaneando todos los sitios web mediante enlaces, entonces va a ver cuál sitio considera de suma importancia para merecerse estar entre los primeros resultados. Entonces, si nosotros queremos nuestra presencia de nuestra marca en los primeros resultados o de un producto en concreto, tenemos que, en base a las palabras elegidas, intentar posicionar. Eso va a ser el SEO. ¿Y cuál es la finalidad del mismo? Entonces, el hecho de que logramos un buen posicionamiento nos va a permitir muchas cosas. En primer momento podríamos ver el SEO que se da para generación de tráfico. Entonces, no hay un solo tipo de SEO, es en sí diferentes formas de SEO, o sea, según la finalidad que vayamos a buscar. Puede ser, por ejemplo, el SEO tradicional, el que nosotros generalmente estamos acostumbrados, sería el SEO para imagen de marca. Pero enseguida vamos a ver que hay diferentes formas de manejar esto de SEO con las diferentes finalidades. Por ejemplo, SEO para generación de tráfico, lo que nos interesa precisamente es recabar información de las personas. Sería para eso, para tener más, también para el posicionamiento de marca, pero sería principalmente para tener mayor afluencia en nuestro sitio web. Entonces ahí no necesitamos transacciones, necesitamos orientarnos a la producción de contenidos de calidad y ampliar las selecciones de palabras claves. Entonces, al momento de poner y elegir la palabra clave que vamos a posicionar, tendríamos que trabajar de manera mucho más amplia, no tan precisa. Lo único que nos interesa es que las personas visiten nuestro sitio web. Luego tendríamos el SEO para comercio electrónico. Esto es para lograr ventas. Ya no nos interesa que lleguen precisamente a una página index general. Nos interesa que cuando busquen en Google se vayan orientados directamente a un producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Entonces vamos a ver que la finalidad es la venta de productos. Nos interesa el tráfico de gran calidad, o sea, no nos interesa que un conjunto amplio de personas vengan, sino nos interesa que solamente las personas interesadas lleguen a nuestra tienda, al área donde lo vamos a vender algún producto o servicio. También las palabras claves que vamos a utilizar para que nos encuentren en el buscador de Google estaría directamente relacionado con el producto o servicio. Si yo estoy ofreciendo una gran variedad de productos, por ejemplo, ropa, carteras, zapatos, y todos los productos de vestimenta, no nos interesa que cuando vamos a hacer SEO para comercio electrónico, no nos interesa que nos busquen por ropa para varones y para mujeres, sino nos interesa que directamente vayan a ver, por ejemplo, botas de cuero para mujeres en Barcelona. Entonces nos interesa que nos encuentren de esa manera, directamente nos lleve a un producto. Para eso hacemos el SEO para productos o servicios, esto es relacionado al comercio electrónico. Luego, en el SEO de imagen de marca, esto ya nos interesa, es un poquito más amplio, que las personas vengan, nos interesa que las personas vengan a nuestro sitio web, vean los servicios o los productos que ofrecemos, la confiabilidad que tenemos como empresa, la solidez, la inmediatez de
de las respuestas ante una consulta. Por eso nos permite el manejo de la reputación. Aquí tendríamos que poner fotos, palabras claves de marca, por ejemplo, o sea, ante todo resaltar nuestra marca. Si alguien nos va a buscar, que nos busque por el nombre, porque nos está interesando poner nuestra marca, el nombre de la empresa, todo ello. Entonces, cuando vayamos a hacer posicionamiento SEO para marca, nos interesa que nos busquen por el nombre de la empresa, no que nos busquen por algo genérico, ni tampoco nos busquen por lo que sería un producto concretamente, sino que nos busquen por nuestro nombre y nos encuentren entre los primeros lugares dentro del área en el cual nos desenvolvemos. Luego tendríamos el SEO de marketing directo. Esto ya nos lleva directamente para adquirir a clientes potenciales, tener una base de datos, tener sus correos electrónicos, hacer remarketing si sería necesario, hacer ofertas y servicios a través de correo electrónico y mucho más. Generalmente utilizamos un landing page, el cual ni bien ingresen a través del buscador de Google, directamente vaya a llenar sus datos o a encontrar información sumamente relevante para obtener algún tipo de formulario, por ejemplo, o una entrevista o algo, puedan poner sus datos y nosotros recabarlo. Entonces esto nos va a permitir, por ejemplo, en WhatsApp, a interactuar directamente con las personas y sus intereses. Por eso las palabras clave están directamente relacionados con productos y servicios. Entonces, para mayor información podemos pedir que llenen un formulario de contactos y ahí mismo nosotros vamos a aprovechar luego para el remarketing. Las técnicas SEO que se suelen utilizar suelen ser bastante variados. Lo que generalmente hacemos es manejar según los estándares que nos pide Google. Nos pide por lo menos que nuestra página sea bien clara, concreta, el contenido no sea redundante y todo eso. Si nuestro SEO va a ir orientado según el objetivo, por ejemplo, el posicionamiento de marca o la generación de tráfico, entonces lo que vamos a hacer es más o menos trabajar de la siguiente manera. En la parte de la cabecera tendremos que poner una imagen bien clara, sin muchos elementos adicionales, tampoco evitar o ante todo evitar publicidad o cosas que nada tienen que ver con nosotros. Entonces, si no vamos a utilizar acá, más aún si es nuestra marca, evitemos utilizar cosas de Google AdWords para ganar dinero a través de publicidad. Creemos un sitio sumamente limpio. Luego tendríamos que poner los keywords en títulos, o sea, las palabras claves de lo que nos interesa dar a conocer. Entonces, en cada uno de los artículos o medios, generalmente ponemos a un título, podría ser un H3, un H1, para llamar mucho la atención. Eso es en HTML. Entonces ponemos de esa manera un contenido bastante llamativo. Luego en sí el título llamativo. Luego el contenido para los motores de búsqueda por lo menos tiene que tener una cierta cantidad de palabras acá, y las palabras claves que vamos a utilizar para que nos encuentren a través del buscador de Google tiene que estar en el título y tiene que estar en el contenido. Nunca hacer un abuso excesivo del mismo. Si vamos a trabajar en las sugerencias que habíamos establecido como WordPress, entonces a través de muchos plugins como SEO Yoast, también tenemos un video, un curso sobre el posicionamiento web a través de SEO Yoast en WordPress. Ahí pueden ver ilustrados cómo mejoraríamos cada uno de los aspectos del contenido, cuántas palabras tiene que tener y cómo va a ir distribuido el contenido, un espacio cada cuánto o un punto aparte, si las frases tienen que ser bastante cortas, no muy largas, utilizar punto seguido y punto aparte. Todas esas cosas tienen una lógica. Entonces la finalidad lógicamente que busca Google es ofrecer contenidos de calidad, y eso es un buen método, una buena estrategia. Así que para tener contenido de calidad deberíamos también saber escribir muy bien eso. Las palabras claves también deberían estar en diferentes partes sin hacer abuso, hemos dicho constantemente. Luego tendríamos que utilizar unos links, acá unos keywords en los links para que vayan a determinados sitios. Mucho más aún todavía y mucho más importante, esto tendremos que tener en cuenta, que si va a ir a páginas internas de nuestro sitio web, tratemos de evitar a que vaya a páginas externas, a no ser que estemos enviando desde nuestro propio sitio web a nuestras redes sociales o a YouTube o a otras áreas. Precisamente recién podríamos utilizar links externos.
pero links internos es mucho más importante como punto de referencia. Entonces también podríamos utilizar palabras claves en los links. Otra de las cosas sería las etiquetas de las imágenes, no solamente por usabilidad y para el mejor manejo, al igual que los estándares en cuanto a semántica de HTML5, siempre nos exigen que pongamos unas etiquetas a las imágenes. Entonces cada imagen internamente nosotros ponemos una especie de descripción interna que hacemos referencia de qué se trata cada una de las imágenes. Eso también refiere a la parte de HTML. Otra de las cosas sería la densidad de las palabras clave. En todo el artículo aquí dice que para ser más o menos optimizado tendría que ser el 5% de las palabras. Como dijimos, sería mucho más conveniente utilizar un plugin o algo adicional que nos permita contabilizar la cantidad de palabras clave que vamos a utilizar. Luego también tendríamos los links de las páginas, y como estas páginas de acá en contacto acerca de nosotros, acerca de la empresa como tal, entonces no tendríamos que tratar de posicionarnos estas páginas, son bastante genéricas, no sería tan necesario. Claro que podríamos poner otras páginas que interesan a los usuarios. Esto ya en la actualidad ha tomado un papel muy secundario e incluso ni siquiera se suele poner en la parte superior esto acerca de nosotros o contactos. Siempre está disponible en otras áreas, en otros menús secundarios, en la parte del footer, en pie de página. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, podríamos utilizar y aprovechar acá como el marketing directo, por ejemplo, a través de WhatsApp o el Messenger de Facebook, o directamente que vayan a Facebook a ver muchas más cosas. Entonces mandar y enviar a nuestras redes sociales. También tendríamos que tener en cuenta el hecho de utilizar estas redes sociales para socializar. Precisamente es muy poderoso, incluso desde Facebook o desde otras redes sociales. No olvidemos que Google Plus, o sea, la red social propiamente de Google, ya se va a discontinuar este 2019, ya lo van a cerrar, y tendremos que tener en cuenta eso de no utilizarlo como punto de referencia. Antes era bastante bueno porque directamente nos indexaban el sitio web para que aparezca en la primera parte, o al menos hagan referencia en el buscador que alguien está comentando de nuestro sitio web cuando solíamos poner un link dentro de Google Plus, pero ahora ya no, porque esa red social se está cerrando. Y podríamos poner también otros elementos adicionales con unos APIs, con tecnologías adicionales o plugins para que directamente se comuniquen con nosotros. Hemos dicho la relevancia que tiene un sitio web que esté presente para dispositivos móviles. Entonces, cuando hagan clic aquí, directamente en el teléfono celular, si estamos utilizando, ya esté listo para marcar nuestro teléfono. Igualmente para WhatsApp debería estar acá. Directamente cuando hagan clic, aprieten el dicho botón, entonces directamente les lleve a WhatsApp y se comuniquen con nosotros. Esas cosas son sumamente importantes. Entonces optimizar nuestro sitio web nos va a permitir tener mejor posicionamiento. Claro que hay otras estrategias y otros métodos. No olvidemos que con el pasar de los años, con el pasar de los tiempos, siempre está optimizando Google. Las mismas técnicas que anteriormente solíamos utilizar probablemente ahora ya estén obsoletas. Y de hecho acá podemos ver algunos. Por ejemplo, lo que solíamos hacer el clocking, o sea, solíamos poner en un principio, es una especie de hacer trampa también, solíamos ponerlo para las palabras clave para que lo registre Google a través de un sitemap. Acá no hemos mencionado lo importante que sería un sitemap, un mapa del sitio donde vaya el índice de todos los menús y todo el contenido que tiene nuestro sitio web. Por eso decimos que utilizando WordPress sería muchísimo más fácil todavía, porque automáticamente nos puede generar sitemaps. Muy bien. Entonces, en ese caso, nosotros solemos utilizar palabras clave para que nos ubiquen en Google, y cuando nos solían ubicar mediante esas palabras clave, ingresaban a lo que era nuestro sitio web y no encontraban nada relacionado al mismo, pero de todos modos nosotros teníamos ya las visitas que deseamos. Entonces eso ha comenzado a penalizar. Actualmente ya no se hace. Existen ahora las etiquetas metas del keyword en HTML. Utilizamos en HTML5, que sería una etiqueta que actualmente ya está ignorada por los motores de búsqueda. Entonces aunque lo vayamos a añadir, estas etiquetas meta en la parte de la cabecera, en el head del sitio HTML, entonces también podemos utilizarlo a través de WordPress, pero ya no lo toma en cuenta porque hacíamos trampa a través de esas etiquetas. Entonces ya lo reconoce la araña. Como hemos dicho, su inteligencia artificial es muy avanzada de Google.
Otra de las cosas que solíamos hacer era el uso excesivo de las palabras claves. Actualmente ya no funcionan, necesitamos claro que un mínimo de palabras clave, como habíamos indicado acá dentro del contenido, de lo que nosotros queremos posicionar y queremos que encuentre en nuestro sitio web en Google. Entonces, si están buscando, por ejemplo, agua dietética, y si exageramos con palabras de agua dietética por todas partes, demasiadas palabras, no se va a posicionar mejor e incluso nos puede penalizar, se da cuenta gracias a su inteligencia artificial. Por lo tanto, nosotros utilizamos simplemente los necesarios, los mínimos necesarios. Otra de las cosas sería ocultar texto. Para que las palabras claves estén presentes en muchas partes del contenido, solíamos ocultar el texto. Existen muchas maneras de ocultar el texto, ya sea con CSS o JavaScript, incluso con el propio HTML5, pero la cuestión era de que a nosotros nos dice acá que si queremos posicionar agua dietética, en la parte de acá la cantidad de palabras eran las adecuadas, pero internamente poníamos unas palabras claves o otras palabras que queríamos posicionar, pero que nada tenía que ver con el contenido. Entonces era una forma de hacer trampa también, o seríamos ocultar el texto como tal. Ahora ya no se puede hacer eso precisamente. Luego tendríamos el spinning, el cual era mostrar contenido distinto al usuario, es muy similar a lo que habíamos dicho de aquí. Luego tendríamos el link acá, building, o sea el peso de los links, de los hipervínculos, pues antes priorizaba la cantidad de los links, ahora ya no, precisamente ahora muestra la calidad de los links. Mientras más links antes teníamos, más fácil era posicionar en Google, ahora ya no. Otra de las cosas sería que el contenido siempre tiene que ser original. Anteriormente podíamos copiar un artículo que tiene fama, reconocimiento, y lo podíamos poner en nuestro sitio web y de todos modos también lo reconocía y nos lo posicionaba en los primeros lugares. Pero ahora se da cuenta que contenido es duplicado, que contenido no es original. También su inteligencia artificial de Google se da cuenta fácilmente. Entonces también nos puede penalizar por el mismo. Como podemos apreciar, es bastante tranquilo o bastante sencillo el tener que posicionar una vez que vayamos a saber cómo hacerlo. No requiere de muchas complejidades, simplemente conocer las metodologías, la manera en la cual se va a proceder con el sitio web. Pero aún así toma un poco de tiempo, por eso se necesita una persona especializada en SEO para que nos lo posicione en nuestro sitio web. Y hemos dicho que va a depender de qué es lo que queremos posicionar, ya sea para generar tráfico, para comercio electrónico, para imagen de marca o para hacer un SEO de marketing directo para la venta e incluso. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Pero cuando hablamos de SEO en general, de manera global, ya sabemos que estamos haciendo referencia a nuestro sitio web y a través del contenido llegar al público y encontrarnos en los primeros puestos. Acá si vendría al buscador y puedo poner historia de Bolivia, entonces acá podríamos tener los primeros artículos, como vemos, de Wikipedia, e incluso nos da muchos más. Así que va para que estén en los primeros puestos nuestro artículo, nuestra información. Lógicamente que tiene que tener una estructura, como hemos indicado acá, bastante consolidada, utilizar la cantidad de palabras necesarias, posicionar solamente unas palabras. Hemos dicho todo el tiempo que solamente nos busca lo que estamos acá poniendo, estas palabras claves, historia de Bolivia. Entonces la palabra de también lo utiliza a veces de manera indiferente y a veces no. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto es mucho más complejo en un principio de lo que parece, pero luego cuando ya vayamos a agarrar la onda al respecto va a ser muchísimo más fácil, porque vamos a poder en Google Trends saber qué palabras están más de acorde a lo que nosotros necesitamos. Esas palabras también vamos a hacer un curso aparte de SEO, vamos a indicar cómo se busca, cómo se gestiona, cómo se hace todo esto del posicionamiento web. Vamos a ver ahora eso del marketing con SEM. ¿Qué significaría Search Engine Marketing? Esto es una forma en la cual nosotros vamos a posicionar también nuestro sitio web. Es muy similar al SEO. La única diferencia es que nosotros tenemos que pagar precisamente para que exista dicho posicionamiento. Si nosotros nos centramos acá, serían los, según esta definición, el SEM serían los resultados de las búsquedas que los usuarios de las plataformas digitales obtienen al escribir el tipo de palabra clave que está relacionada, los cuales aparecen gracias a que estas empresas pagan a las plataformas como Google
para promover dicho sitio web, siendo el que más paga el primero en aparecer. Aunque no siempre es así, pero por lo general, si hacemos nosotros unas pujas, ponemos más dinero respecto a dicha palabra, podemos obtener los primeros resultados. Entonces, ¿cómo se hace? Si yo no he hecho un posicionamiento SEO orgánico para que automáticamente, según la palabra clave que vaya a poner en este instante aquí, vaya a aparecer, entonces puedo forzarlo y puedo hacer que aparezca porque estoy pagando. Entonces puedo poner, por ejemplo, acá Hoteles Cochabamba, y ahora simplemente voy a dar enter y veamos que acá dice anuncio. Esta persona que dice 45 hoteles en Cochabamba está pagando para que aparezca esta primera opción, y lo trata de hacer Google lo más similar posible a estos resultados orgánicos que tenemos acá en la parte de abajo. Esto, por ejemplo, los 30 mejores hoteles. Esto no es pagado, esto es orgánico, con el esfuerzo, con muchos meses de trabajo e incluso muchos años de trabajo, logran que estén en los primeros puestos. Pero estos de acá que me aparecen a la primera, está en un recuadro verde, dice anuncio. Este también dice aquí anuncio, anuncio. Acá también dice anuncio. Entonces todos estos han pagado. Probablemente esta página, la primera que nos aparece, esté mejor posicionado en base a todos estos que han pagado, porque tal vez porque esté pagando mucho más dinero que otras empresas, e incluso muchas otras empresas más han puesto, pero no aparece en este lugar, porque probablemente la forma en la cual están procediendo no es la más adecuada. En este caso, en el primer resultado, si está, es probablemente porque su página está bien estructurado, las palabras claves están muy correctas, están pagando mucho más dinero para que aparezca en la parte superior y todo lo demás. Entonces esto es a través de Google AdWords, estarían pagando para que aparezca en estos lugares sus resultados. Claro que si dejan de pagar ya no va a aparecer. En sí no ayuda al SEO, suelen comentar, pero lo que sí ayuda es a que tengamos resultados inmediatos.